Hola, ¿cómo están? Vamos a dar mucho gusto, vamos a dar unos minutos, unos 3 minutos para esperar que los demás compañeros se conecten. Gracias por su puntualidad. Hola nuevamente, mucho gusto. Gracias por estar aquí presente en nuestro tercer taller. Como parte de Copa Jaguar estamos muy contentos que llegamos a un cupo máximo
llegamos casi que a la meta y nos pone muy feliz que hayan tantas personas interesadas, involucradas y con esta esperanza y estos mismos sueños de debatir. Estamos esperando unos segundos mientras se une nuestro panelista, pero para mientras voy a presentarlo mientras se une y así vamos aprovechando el tiempo. Entonces, quiero que por favor pongan atención. Es Gerson Oviedo, una persona con mucha experiencia en debate. Ha sido juez invitado para el Mundial Universitario en Español en 2024 en Colombia. También será juez invitado para el Mundial Escolar en Inglés en 2025 en Panamá. Y ha clasificado en una serie de torneos universitarios escolares, incluyendo el Columbia World School, en París también World School y el Stanford. También ha participado en varios World School con una experiencia desde muy joven en esto del debate. El mismo año, Mundial Universitario en Español, va a participar en el Robin y en el Western número 4. Y entre otros más campeonatos que ha participado y que ha sido invitado. Así que mientras se va uniendo Gerson, vamos a dar unos pequeños minutos más y ya cuando esté aquí vamos a volver a dar una pequeña presentación de Gerson. Listo, ya está uniéndose. Hola Gerson, ¿cómo estás? Justo estaba dando como que la pequeña presentación de tu persona con tu increíble carrera en debate. Hola, ¿qué tal? Buenísimo. Denme un segundo y voy a poner mi cámara y poner los audífonos. Sí. Listo, muchas gracias Gerson. Bueno, entonces ya está Gerson aquí. Muchas gracias a todos por su puntualidad y la responsabilidad. Espero que este taller sea muy enriquecedor para cada uno de ustedes y nos vemos pronto en la Copa Jaguar. El tiempo es tuyo, Gerson. Muchísimas gracias. Voy a prender mi cámara y quiero asegurarme que se me vea bien. O sea, igual seguramente no porque mi cuarto está desordenado, pero... Ok. ¿Alguien me confirma que se me ve? O sea, que se me puede visualizar. Sí, fantástico. Muchas gracias. Denme un segundo y pues nada, empezamos. Voy a compartir esto del Canva. ¿Dónde está? Aquí está. Hay muchas cosas que dice por encima. Ok, general, para una comparación de pantalla. Ok, antes que nada, ¿qué tal? Me llamo Gerson, soy del circuito peruano de debate. Estoy muy alegre en verdad de que estén participando dentro de este taller. Significa de que hay mucho interés en verdad por mejorar sus niveles de argumentación, de refutación. Estoy muy seguro de que va a ser un taller bastante divertido, bastante interactivo. De hecho, el punto de este taller, quizás los otros no tanto como los anteriores que han sido sobre como formato, no me acuerdo cuál fue el segundo, que fue de Andrea, pero probablemente no fue tan interactivo porque era más teoría. Aquí quizás sí vamos a requerir un poco más de participación entre las personas que están dentro. Igual, si pueden, si desean, pueden escribirme, no sé si por Meet se puede mandar mensajes anónimos, pero si quieren, igualmente pueden levantar la mano, mandar mensaje. A mí no me molesta que me interrumpan honestamente, que prendan el micro. Solamente si es una pregunta, si es que, no sé, si es un grito o algo, por favor no lo hagan, que me ha pasado muchas veces. Y nada, en verdad estoy, como digo, muy alegre de poder dictar este taller. Esto obviamente no es un taller exhaustivo de argumentación y refutación, porque venga, que argumentar y refutar puede ser muy amplio dependiendo de, ya me acordé de lo que haya dictado Andrea, que son distintos tipos de emociones, como las que ya sabrán, que son las, por ejemplo, emociones políticas, emociones de análisis, emociones de actor. Todas y cada una de ellas puede variar ligeramente lo que busca que se prueben. Entonces, quizá la lista aquí, como se darán cuenta, es más o menos 10 slides, 11 slides. Entonces, no es que necesariamente vaya a representar que es toda la explicación de cómo debería argumentar y refutar, sino más bien es sentar buenas bases sobre ello
y pues nada, que en verdad puedan poder estructurar mejor sus análisis o que puedan tener mejores ideas alrededor de cómo construir ciertas respuestas, cómo construir ciertas premisas. Creo que eso es principalmente. Y nada, eso sería como lo más que mencionar aquí. Eh, y ya, antes de empezar el taller, me gustaría saber si es de que alguien ya ha tenido alguna vez alguna introducción sobre argumentar o quizá, por ejemplo, han tenido elementos que tengan que ver con sustentar cosas, como por ejemplo la tesis, que ahorita es algo que me está pasando ahorita mismo, que es, tengo que justificar mi tesis. ¿No es alguien ahorita está llevando algún tema que tenga que ver alrededor de argumentar o refutar dentro del taller, como del chat o como quieran? Creería que no. Eh, Solamente era como para hacer una analogía rápida, pero aquí se viene presentando lo siguiente, y es sobre... Ah, ahí está. Sí, sobre la argumentación. El tema con la argumentación es la siguiente, y es, para las personas que han llevado tesis o van a llevar tesis o algún otro elemento similar a tener que justificar o sustentar algo, sabrán que este modelo de la hamburguesa es conocido o más o menos intuible de cómo funciona particularmente. En el formato parlamentario británico, que es el formato el cual estamos desarrollando ahorita mismo, aquí obviamente hay un equipo a favor, bueno, hay dos equipos a favor y hay dos equipos en contra de una moción o de algo que lo cual, por ejemplo, apoyar algo, lamentar algo, creer de que alguien haría algo, debería hacer algo. Y para todo ello se tiene que armar un caso, ¿verdad? Que es dar un argumento, dos argumentos, tres argumentos y distintas capas de justificación para creer de que esto en verdad es bueno, beneficioso, creíble. Eh, y es similar a la tesis, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que la tesis es, yo qué sé, como hacer modelos de Machine Learning para predecir el rendimiento académico de estudiantes de acuerdo a alguna base, como por ejemplo, no sé, según las notas que sacaron en 2023. Predecir de que esos alumnos van a sacar mejores notas a futuro en 2024, por ejemplo, digamos que hubiera sido un caso. Aquí, similar a una tesis, similar a cualquier otro elemento de justificaciones, todo esto parte siempre de una afirmación, ¿verdad? Que es, por ejemplo, digamos que fuera un debate de esta cámara cree que la pizza con piña es la mejor pizza de todas, ¿verdad? Esa es la afirmación, ese es el debate, por ejemplo, a defender. Y digamos que nosotros estamos a favor de eso, digamos que somos gobierno y estamos muy de acuerdo, obviamente, que la pizza con piña es lo mejor que se ha creado. La primera afirmación que seguramente se le viene a la mente es cierto que es la más rica debido a de que contiene sabores dulces gracias a la piña. Y aquí pueden soltar razonamientos, ¿verdad? Aquí parte su primero su afirmación, ¿verdad? Aquí lo que queremos demostrar es más rica porque tiene sabores dulces que se comparten, ya sea con la piña o con alguna otra fruta, yo que sé, como imaginemos que tiene otras frutas también. Entonces, esa es la primera afirmación que proponemos desde el lado a favor. Aquí, después de pasar con la afirmación, esto vendría a ser similar a una hamburguesa, donde primero inicias con la primera capa, que es ponerle el pan, porque sin un pan, una hamburguesa no es hamburguesa, solamente es comer carne y ya. Entonces, aquí pasas con la primera capa, pones el pan y lo dejas ahí. Lo segundo, que es lo que obviamente es más jugoso, lo que lo hace quizá probablemente lo más único de la hamburguesa, es la carne en sí misma, que es el sustento por el cual alguien quiere defender algo, quiere oponerse a algo. Aquí hay varios nombres que mucha gente le da. Puede ser sustento, puede ser razonamientos, puede ser mecanismos, que es quizá una palabra que se van a encontrar mucho ahora que están entrando más en el formato de parlamentario británico, que es la misma, lo mismo que dice ahí, solamente que a la gente de debate a veces le gusta decir otras palabras, como que es más como la tuerquita, ¿verdad? Que es como que para que funcione algo tiene que tener una tuerca, aquí lo usan como mecanismos. Dado eso, aquí, después de afirmar de que la pizza con piña es deliciosa porque contiene sabores dulces, aquí tienen que dar razonamientos, como es cierto de que es dulce porque, yo qué sé, como la piña cuando está en buenas condiciones sabe dulcecita y eso hace de que su jugo extraiga algo bastante interesante o bastante rico.
digamos solamente que es un ejemplo, ¿verdad? O digamos otra emoción que quizás es un poco más gráfica, porque quizá ahorita me estoy quedando un poco corto con lo de la piña. Digamos que fuera, por ejemplo, esta cámara apoya que los Oscars, no lo sé, como que los Oscars abran o que expandan más la categoría por género, que es este elemento de que los certámenes como los Oscars o Miss Universo también tienen esta categoría por género, ¿verdad? Que es como premiar a personas que no son necesariamente género masculino, sino son personas trans o personas cisgénero que son femeninas. Eh, y digamos de que aquí la afirmación es de que estamos de acuerdo de que los Oscars hagan esto porque esto permitirá más inclusión, por ejemplo. Y el razonamiento detrás de esto puede ser que, digamos, que ha habido muy poca representación de personas femeninas dentro de los últimos décadas, los últimos años, debido a de que ha habido estigma o ha habido machismo que no ha permitido de que las mujeres puedan ingresar a espacios seguros o que se les pueda reconocer todo el talento que tienen. Eso sería un razonamiento, que es explicar por qué es importante o explicar por qué es cierto de que algo ha estado ocurriendo, ¿no? Como por ejemplo lo que decíamos hace un momento de estigmatizar a alguien, el tener menos oportunidades o el rechazo continuo o el poco reconocimiento de la fama que existe. Y, por ejemplo, podemos ir con lo siguiente, que es obviamente después de dar sustentos o dar razonamientos de por qué creo que eso es cierto, de mi afirmación, como por ejemplo el que mencionaba, ¿verdad? De mayor diversidad y por qué esta falta de diversidad ha ocurrido, podemos dar evidencia, que es el acompañamiento. Y ahí, como se darán cuenta dentro del corchete y la flecha, se representa a través de lechuga y tomate. Claramente, la lechuga y el tomate no es lo fundamental de una hamburguesa. Es un buen acompañamiento. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta tanto, pero al final del día sirve como la idea tradicional de cómo se sirve una hamburguesa. Eh, y aquí tú puedes dar esa evidencia. Con evidencia, obviamente no nos referimos a datos estadísticos o porcentajes. Uno, porque el formato no permite investigar, o sea, durante tu preparación, o sea, tú tienes solamente 15 minutos para preparar, entonces tendrías que tener mucha suerte si es de que tuviste preparación antes y te acordabas algún dato estadístico. Puede que sí te funcione, puede que no te funcione, probablemente no te funcione tanto soltar como la estadística de como el 76% de las mujeres han sido ignoradas durante los Oscars o certámenes, eh, principalmente porque los jueces no pueden corroborar esa información, ¿verdad? No, y capaz ni siquiera saben si esa información es cierta o no. Por eso es de que la evidencia quizás no se tiene que hacer a través de estadísticas como un estudio formal lo haría, como una tesis donde te piden citar específicamente con formato APA y saber exactamente dónde salió la fuente, pero más en este formato que es hablado, dirigido, explicado, donde no hay forma de corroborar si algo es más cierto o no. Es solamente dar bastantes razonamientos, como el segundo paso que es la carne. Y el tercero sirve mucho, por ejemplo, dar situaciones, contextos, ejemplificaciones, estudios de caso, intuiciones. Con esto me refiero a que claro, incluso dice que no hay estadísticas particulares para estar investigando o pedirle al juez que investigue. Es cierto de que la evidencia sirve. Esto luce como, por ejemplo, como hablamos hace un rato de los Oscars y, por ejemplo, el tema de la inclusión a través de género, podrían dar ejemplos de evidenciar situaciones donde esta falta de inclusión ha existido. Digamos que ha habido falta de inclusión debido a situaciones como, por ejemplo, falta de reconocimiento como el que ocurrió, solamente para poner un ejemplo, pueden estar más o menos de acuerdo con lo que estoy diciendo ahorita mismo, pero digamos que ejemplos como el de la actriz de Barbie, que no ganó el Oscar, pero su compañero Ken sí ganó el Oscar de mejor actor. Eso puede servir como una evidencia que puede despertar al juez una intuición de que estos problemas sí han estado ocurriendo significativamente. O yo qué sé, como invitar al juez a repensar si en verdad se acuerda de algún personaje significativo que merecía el Oscar, que era mujer y que no lo ha ganado hasta ese punto. Podemos pensar, por ejemplo, en la actriz de La Sustancia, la cual no había ganado un premio hasta haber hecho la película de La Sustancia, ¿verdad?
Todo eso puede ser importante al momento de considerar cómo despertamos al juez ese chip de interés, esa fórmula en la cual consideran que algo es cierto o no es tan cierto. Eh, Obviamente, como dije en comienzo, la evidencia sirve, quizá no es lo sustancial para demostrar algo, pero sí puede servir un poco como acompañamiento para al final del día corresponder si algo es creíble o no tan creíble. Como digo, lo principal es razonar tu afirmación, porque sin un razonamiento detrás probablemente no te sirva de nada dar ejemplos al aire, ¿eh? Pero definitivamente también sirve como un buen acompañamiento para crear una imagen mental sobre aquello. Y lo último es la conexión y el link. Eh, Como sabrán, dentro del debate siempre habrá un tema, como ya les habrán explicado en los anteriores talleres, como puede haber un tema alrededor de discutir sobre si algún país debería hacer algo, como, no sé, que China debería abandonar el proyecto de la ruta de la seda, o si, por ejemplo, yo qué sé, si algún partido político debería priorizar un candidato por sobre otro, por ejemplo, el Partido Demócrata o el Partido Republicano con Trump, si debió haber escogido a Trump o debió haber escogido otro representante al momento de lanzarse a las elecciones, siempre habrá una discusión sobre eso, o sea, sobre su tema principal, que es la moción. Y aquí lo importante entonces es de lo que hemos afirmado, razonado y evidenciado, conectarlo con la emoción o con lo que buscas probar. Esto luce de dos formas. Volvamos con el ejemplo de los Oscars solamente rápidamente. Lo primero era afirmar de que es bueno que los Oscars permitan de que haya, se debería apoyar a que los Oscars mantengan la categoría de la inclusión, porque esto permite de que más personas que no hayan sido representadas tengan mayor foco, tengan mayores oportunidades. Y aquí las evidencias son ejemplos de situaciones donde ha ocurrido esto, como la película Barbie, como la película La Sustancia, eh, y etc, etc. Aquí lo importante entonces, después de explicar todo eso, es dos pasos importantes. Uno, conectarlo con la emoción. ¿Cómo todo lo que estás diciendo hasta este punto tiene que ver con la emoción? Como todo lo que he explicado, he afirmado y razonado, tiene que ver con la emoción porque sin este matiz de inclusión, los Oscars seguirían como afectando significativamente a las personas más vulnerables, a las personas que requieren mayor atención o personas que potencialmente merecen más reconocimiento. Es importante siempre recordar al juez que todo lo que estás diciendo tiene que ver necesariamente con lo que en un comienzo se estaba debatiendo, que es la moción en principal sobre si se debe apoyar algo, si se debe hacer algo sobre eso. Y lo segundo también es explicar cómo esto en sí mismo es importante para lo que estabas buscando probar. Como hace un momento decía, como afirmar de que esto va a incrementar la inclusión, aquí otra vez conectarlo, como es cierto de que esto al final del día va a permitir de que haya más inclusión para las mujeres porque esto permite que tengan al menos una oportunidad de que se les pueda dar cierto grado de reconocimiento y de que se les pueda dar una categoría para ellas mismas. Esto es lo que permite de que se conecte bien lo que tú buscas probar con lo que afirmas. Es decir, es más como una conclusión, es como conectar lo que estabas explicando con lo que querías demostrar y cómo esto al final del día tiene que ver también con lo que se estaba debatiendo, que es la emoción. Y eso es como principalmente lo que tenía que ver la hamburguesa, que es obviamente la primera capa, que es lo que hace que empiece, lo segundo, que es lo más importante, lo tercero, que es el acompañamiento, y lo último, que es lo que hace que cierre y que haga sentido de que toda esa figura exista, ¿verdad? Que no solamente queda al aire como simplemente un pan con carne y pap y tomate, sino que es toda la figura en general. No sé si hay alguna duda sobre esto, sobre el esquema sobre cómo hacer un argumento o sobre cómo explicar un argumento, sobre afirmar, sustentar o evidenciar. Creería que no. Pero sí, eso es básicamente como los cuatro principales puntos alrededor de cómo argumentar algo. Siempre vamos a hacer una afirmación que queremos demostrar, siempre va a tener que haber un razonamiento acompañado. Es ideal que haya evidencia detrás, obviamente, como dije, quizá no sustentos estadísticos, pero sí quizá algún elemento que recuerdes en ese momento, como alguna guerra que ocurrió para explicar que, yo qué sé, que es malo que China, no sé, como que haga X cosa mala
o que, por ejemplo, estar en contra de que Estados Unidos suba los aranceles, y finalmente siempre conectar esto con lo que buscabas probar y con lo que te invita la moción a debatir, como, y esto responde a lo que queríamos defender o queríamos oponernos por estos motivos. Es como una conclusión importante para armar tu caso. Y con esto, solamente para que quede extremadamente claro, entonces, un caso al final del día es varios o de uno o más argumentos que tú tienes para defender tu postura. Ya, y obviamente esos argumentos se construyen bajo ese esquema principal. Siempre hay otros esquemas, pero este es como el que es más útil usualmente para personas que están empezando recién, porque es bastante intuitivo en cómo funciona, afirmando cosas, dándoles explicaciones del por qué eso va a pasar, evidenciándolas y dándoles un cierre claro. Esto permite de que tengas uno o más argumentos, lo cual hace de que tengas un caso a defender o un caso al oponerte. Y eso permite de que sea más beneficioso. Lo cual lleva al segundo slide de por qué importa esa estructura. Primero, porque es más fácil de seguir, es decir, es recomendable porque esto permite de que pueda ser más sencillo como debatientes el poder expresar nuestras ideas. Por ejemplo, uno puede empezar siendo novato y entonces aquí lo que puede seguir es el esquema anterior, ¿verdad? Que es primero la afirmación, como lo que yo quiero afirmar o lo que yo quiero demostrar es lo siguiente. Los razonamientos son los siguientes. La evidencia, piénsenlo como estos ejemplos y concluiríamos el caso con estas explicaciones y cómo esto se vincula con la moción o se vincula con lo que queríamos demostrar. Es decir, es una estructura fácil de seguir, eh, y es recomendable que se diga en voz alta porque esto permite de que las personas puedan recordar ese esquema y no saltarse algún paso o no olvidarse algún elemento importante dentro del mismo. Lo segundo, también que importa esa estructura, es de que invita a demostrar la plausibilidad, es decir, cuán de probable esta afirmación es presentada. Esto viene particularmente tanto en el razonamiento como en la evidencia, que es, digamos, recuerdan la parte de los Oscars y la inclusión, posiblemente si es de que queremos demostrar de que esa inclusión va a ocurrir, primero tenemos que explicar por qué es probable que eso ocurra dentro de los razonamientos, como esto permite de que haya mayor inclusión por varios motivos. Uno, porque puede seleccionar una variedad de películas, las cuales no han sido conocidas, con una variedad de actrices, las cuales tampoco han sido reconocidas. Entonces esto permite de que puedan ser incluidas dentro de espacios que han sido relegadas muchas veces. Eso es darle un razonamiento, darle una probabilidad de que eso va a ocurrir. Eh, y sí, es básicamente como darle más y más probabilidad de que esta inclusión va a darse. O si queremos ir un paso más allá, y es explicar por qué esa inclusión va a ser positiva, porque claro, una de las líneas de oposición para estar en contra de ese tipo em, de certámenes que incluyen la categoría de género, es decir, de que muchas veces a las mujeres se les ataca más por estar participando en categorías como género, las cuales muchas veces se les burla, se les estigmatiza, y oposición puede estar criticando diciendo como es más probable que si ganas o participas en estas categorías seas igual de ignorada o potencialmente puedas ser víctima de mayor acoso. Entonces, no interesa que esta categoría exista más bien porque esto genera que más gente machista o gente retrógrada termine atacándolas directamente. Entonces, quizá un choque importante dentro del debate o quizá una discusión que ambos equipos quieran discutir es si esto en verdad va a ser cierto o no. Si es de que es cierto de que van a atacarte o no. Y aquí pueden como dar varias razones de por qué algo es más probable o menos probable. Aquí, por ejemplo, el lado a favor va a querer defenderse diciendo que es poco probable que la gente empiece a atacar por diversos motivos. Uno, porque quizá las actrices ya son bastante famosas, entonces el ataque ni siquiera les va a importar. Mucha gente que ataca usualmente son gente que tiene, como usualmente son personas que paran desocupadas o que quieren llamar la atención, y esa gente probablemente son personas que no necesariamente vengan de mucha fama, y etcétera de razones, ¿verdad? Las cuales siempre van a querer atacar a porque algo es probable, porque algo es menos probable que lo otro. Entonces, esta estructura particularmente permite que tus razonamientos siempre piensen en eso, ¿verdad? Que es cuál es más probable, qué es lo que voy a estar discutiendo dentro de la ronda.
Y entonces yo, ¿qué es lo que quiero afirmar? ¿Qué es lo que quiero demostrar de probabilidad? Como, ¿qué tan probable es de que mi afirmación sea correcta o más correcta que lo que los demás van a decirme? Lo tercero también es sobre la relevancia, es decir, ¿por qué importa algo? ¿Por qué me impacta algo? ¿Por qué, de acuerdo a lo que estamos discutiendo y debatiendo, debería importarme? Si es, por ejemplo, los Oscars, ¿por qué me debería importar la inclusión? Y es aquí donde quizá queremos justificar por qué es de que importa la inclusión dentro dentro de tantos shows, dentro de tantos certámenes, por qué importa que en esos contextos se tenga que dar necesariamente aquí es donde esa estructura te fuerza a pensar en un qué tanto de probable y qué tan relevante. Y es ahí donde esta estructura permite de que los debatientes puedan tener mayores énfasis o mayores cuestionamientos sobre qué tan relevante es algo o no. Y lo último, obviamente, es que te hace pensar en la carga de la prueba. Creo que no lo hemos tocado, no sé si alguien más lo ha tocado en las anteriores sesiones, pero la carga de prueba se refiere a lo que tú mismo quieres demostrar dentro de tu argumento. Es decir, digamos que ya no hablemos de los Oscars para pensar en otra emoción, como pensemos en... eh, ok, pensemos en privacidad y seguridad. Pensemos en esta cámara apoya que los gobiernos pongan medidas extremas de seguridad. Esto luce como, por ejemplo, poner muchísimas cámaras por todos lados, probablemente el manejo de las cuentas de las personas y etc. etc. Y digamos que hay una moción sobre eso, ¿no? Como esta cámara apoya que los gobiernos tomen medidas de extrema vigilancia dentro de su ciudadanía. Aquí obviamente hay dos líneas que ambos lados van a sacar. El lado de a favor va a querer decir de que esto permite mayor seguridad para atrapar criminales, para permitir de que haya menos robos, menos asesinatos, dar mayor justicia para asegurar de que si alguien comete algún crimen se le pueda atrapar. Y el lado en contra va a justificar fuertemente porque es de que esto vulnera mucho la privacidad de mucha gente. Por ejemplo, los mensajes que ellos mismos se mandan. Quizás no cometes ningún crimen, pero hay cosas vergonzosas que tú no quieres compartir con el gobierno, como tus gustos o tus inseguridades o alguna otra cosa que quizá alguien está leyendo que tú no quieres que lea, como el oficial de turno que quizá está leyendo, no lo sé, como cómo hackear Valorant, cómo ser el mejor en Fortnite, quizá eso puede ser un poco vergonzoso para algunas personas. Entonces, eso quizá en ambos lados es un debate, tanto privacidad como seguridad. Entonces, en el lado a favor, lo que te va a permitir esa estructura siempre, que es obviamente el lado de la seguridad y porque esto permite mayor seguridad, es pensar en hasta qué punto quieres demostrar algo, hasta qué punto quieres justificar la seguridad, como si es cierto de que yo quiero demostrar mayor seguridad, ¿hasta qué grado voy a demostrar esa seguridad? Y si en oposición yo quiero demostrar privacidad, ¿hasta qué punto voy a demostrar que esa privacidad va a ser dañada? Porque claro, hay grados de vulneración de la privacidad. Una cosa es de que lean tus chats y otra cosa es de que, por ejemplo, puedan observar quizá fotos donde estás con tu familia o estás, por ejemplo, bañándote o midiendo tu peso, y eso puede vulnerar muchísimo tu privacidad. Entonces es importante considerar cuál es la carga de prueba, es decir, lo que yo quiero demostrar y que tiene que justificarse, hasta dónde puede llegar esa justificación dentro de mi argumento. Es decir, obviamente no voy a decir de que me van a estar viendo a los ojos todo el día porque no hay un oficial al lado mío, pero obviamente igual sigue siendo una vulneración grande de privacidad. Quizá no exactamente como que vayan a dormir en mi cama, pero venga, que sí es bastante incómodo que estén revisando mis fotos, que estén revisando mis chats, que me puedan ver todo el tiempo y me hace sentir esta extrema vigilancia que es incómoda. Entonces, quizá es ahí donde ustedes quieren pensar en hasta qué grado mi argumento tiene sentido y hasta qué grado se puede llenar. Porque hay límites que probablemente no van a ocurrir por ningún motivo, ¿verdad? Entonces, quizás es eso principalmente lo que quiero mencionar con cómo esta estructura permite un mejor seguimiento de cómo explicar las cosas, porque tú puedes decirlo en voz alta y decir esos cuatro pasos y justificarlos. Y esto obviamente hace de que para el juez sea sencillo seguirlo porque le estás diciendo literalmente lo que estás haciendo. También puedes mostrar fuertemente la probabilidad de algo, la importancia de algo y estar muy consciente de hasta qué punto quieres mostrar algo, o sea, como hasta qué punto algo va a ocurrir o no.
Y eso es como las principales líneas sobre la estructura de la argumentación. Sí, deme un segundo. El problema aquí es de que tengo mi canvas en modo como totalmente oscuro, y lo que hace de que los títulos no se vean. Entonces, como que un poco extraño. Denme solamente un segundo para dejar de compartir y lo arreglo ahorita mismo, que es... eh, sí. Si no, le cambio el color y ya. Ok, le cambié de color a la letra y supongo que eso ya servirá para que no se pueda, para que ya se pueda visualizar los títulos. Sí, ya se puede ver. Es un problema, en verdad, porque como yo siempre pongo todo en modo oscuro, mi navegador se configuró como tal. Pero entonces, ahora que ya saben armar un argumento, que es estructura básicamente, para armar casos, para armar argumentos, como ya sabrán, este formato es curioso, porque tiene dos equipos en contra uno del otro. Hay dos equipos a favor de la moción y hay dos equipos en contra de la moción. Entonces aquí es importante no solamente pensar en un vacío, porque los equipos no solamente van a pararse a hablar y decir por qué están de acuerdo en algo, ¿no? Sino que se van a enfrentar los unos a los otros. E importa muchísimo entonces pensar en los demás equipos qué es lo que van a decirte, qué es lo que van a querer demostrar, qué es lo que van a querer comparar, porque pensemos hace un momento de la emoción que decía, ¿verdad? De extrema vigilancia, que los gobiernos implementaran muchísimas medidas de seguridad, como por ejemplo muchísimas cámaras por todos lados, por los parques, por los callejones, y luego pensemos también en, por ejemplo, situaciones como las de entrar a tus redes sociales o tener acceso a tu navegación y etc. Y ahí hay, como digo, argumentos muy marcados. Uno que el lado a favor va a debatir, que es justificar por qué la seguridad importa muchísimo, y el lado en contra, que va a justificar muchísimo por qué la privacidad es tan vulnerada. Y es aquí donde los equipos van a tratar de justificarlo fuertemente. Y entonces, imaginemos el mejor caso, ¿ok? Que el lado a favor demuestra muy bien por qué la seguridad importa. O sea, como digamos que dice, importa muchísimo la seguridad porque esto salva vidas y porque esto evita que le roben ancianitas, por ejemplo. Y oposición dice, bueno, sí, pero a mí me gusta más mi privacidad, me gusta que mejor la policía actúe por su cuenta y que mejore y luego, pues mejor que no estén viendo mis fotos de lo que sea que estoy haciendo, o que no vean que estoy, por ejemplo, con mi pareja caminando, eh, u otras cosas que quizá no me siento cómodo de compartir con todo el mundo y sobre todo con la policía o con el ente que fiscaliza. Es aquí donde probablemente sea un choque muy difícil de analizar para un juez, porque tenemos argumentos muy bien justificados, porque ambos han hecho la estructura de la hamburguesa y han explicado por qué es cierto de que la privacidad importa en oposición y por qué es cierto de que la seguridad importa muchísimo también en el lado a favor. Y luego empiecen a explicar por qué esa seguridad o privacidad, cómo se ve exactamente, ejemplos de estas y por qué esto importa para la moción. Entonces, ustedes como jueces dirían, ¿qué hago? Como ambos tienen muy buenos razonamientos, yo no puedo intervenir en el debate, yo no puedo decir qué importa más. Los equipos entonces, ¿qué deben hacer? Entonces es ahí donde viene el análisis comparativo, que es, si uno te da una muy buena justificación y el otro también, aquí es donde importa muchísimo el pensar en la comparación, que bueno, ambos lo han hecho bien, pero entonces, ¿quién ha hecho mejor en mostrar en esa comparación entre estos dos argumentos o esas dos líneas, esos dos argumentos principales, que uno debería importarme más que el otro? Y es ahí donde no basta con que tu caso sea bueno, sino que también sea comparativo, de que tenga razones sobre cómo discutir y sobre cómo elegir qué es más importante, qué es más probable o qué es lo que debería importar más al final del día. Y es aquí donde hay ciertos tips para pensar en cómo ser comparativo. El número uno es pensar en los choques de discusión que tendrán dentro de la ronda. Aquí lo entenderán como choques, hay gente que lo llama clashes, que es la palabra en inglés, um,
y en general como que los llaman así, como que choques, los principales choques del debate. Aquí, en resumidas cuentas, se refiere a choques de discusión, o sea, como que lo que los equipos van a estar chocando como si fueran una pelea de, no sé, de juguetes, van a estar chocando exactamente sus argumentos. Y es aquí donde los equipos tienen que pensar en, es cierto que dentro de mi lado, es muy probable de que la seguridad se mantenga, pero ¿qué es lo que me va a decir el otro lado? Porque yo no solamente tengo que pensar en lo que yo quiero decir, sino que yo quiero ganar el debate. Y si yo quiero ganar el debate, yo tengo que demostrar por qué yo importo más o por qué mi lado es mejor. Y si no lo logro, y si no pienso en el otro lado, capaz no lo logre, porque quizá mi argumento no esté mejor construido que el otro lado, y si está igual de bien construido o incluso mejor construido, quizá el juez no lo nota. Entonces yo tengo que pensar en el otro lado para considerar qué es lo que quiero responder, qué es lo que quiero decirle o cómo quiero compararme. Digamos que, como digamos el ejemplo anterior, ¿verdad? Que es privacidad versus seguridad. Quizá aquí es donde el lado a favor justificó bien la seguridad, pero el lado en contra explica bien por qué la privacidad existe y incluso la seguridad puede ser buena, pero en ambos lados, es decir, tanto a favor como en el lado en contra, siempre va a haber policías, siempre va a haber vigilancia, siempre va a haber municipalidades, alcaldías, etc., que siempre van a buscar velar por la seguridad de las personas en cierta medida, ¿verdad? Dependiendo de la zona, del país, etc. Pero en cierta medida siempre tienen el deber y obligación de proteger a la ciudadanía. Entonces, quizá es cierto de que nos importa la seguridad, es lo que diría el lado en contra, pero nos importa más la privacidad, porque en ambos lados la seguridad se tiene que mantener y es una obligación del Estado protegerla y brindarla. Entonces nos importa muchísimo de que esa seguridad se mantenga en ambos lados y probablemente puede ser muy similar lo que se obtenga de información con cámaras que se puedan observar, porque no se requieren cámaras en todos lados, no requiero cámaras en la esquina de mi casa, quizá las requiero más allá, donde es donde ocurren más crímenes. Entonces, prefiero mantener mi privacidad si esa seguridad no importa tanto porque va a ser una exageración innecesaria de eso. Eh, Esa es una forma en la cual ustedes pueden pensar en que esas discusiones se pueden mantener mejor y poder ser más comparativos, porque esto permite considerar como, bueno, oposición justificó bien su privacidad, pero además de eso, ha explicado por qué la seguridad quizá no es crucial debido a la moción, porque quizá manejar todas las redes sociales o manejar todas las cámaras posibles, quizá es solamente un sobreexceso y no es solamente para brindar más seguridad, sino que puede ser inoportuno o ineficiente. El tener tanta gente con tantos datos, el poder chequear toda la información, quizá no sea tan preciso o quizá no sea tan eficiente para que toda la gente policial pueda estar revisando y chequeando eso. Eso hace de que comparativamente su importancia o su probabilidad se haya reducido en el lado a favor. Entonces eso es importante para el análisis comparativo. Pensar en el otro lado y pensar en verdad si es de que es tan bueno como lo quiere hacer sonar. Lo segundo es en realizar argumentos aislados o marginales. Aquí voy a profundizar un poquito en el siguiente slide, pero es básicamente, no piensen solamente como que en argumentos como que son hechos para ganar en sí mismos o que son muy, muy poco importantes. Pensemos en, digamos, esta cámara cree que, o esta cámara se opone al nacionalismo, que es esta corriente la cual defiende fuertemente a su propia nación, de que se siente extremadamente orgulloso, todo el elemento patriótico, ¿verdad? Hay un segundo. Y aquí, por ejemplo, el lado a favor puede decir como que está en contra del nacionalismo porque esto hace de que mucha gente termine volviéndose como más radical, menos comprensiva, más como atacante. Eh, y el lado en contra quizá va a decir lo mismo, va a decir como, no porque esta gente ya es así, o sea, como hay mucha gente que ya es muy atacante, muy radical, entonces quizá ese argumento es muy marginal porque en ambos lados ocurre.
o quizá la diferencia es muy poca, o sea, como no importaría tanto que se vuelvan un poco más radicales mientras que puedan estar más de acuerdo con su patria o puedan sentir un sentimiento de orgullo nacional. Eso sí es más único, por ejemplo, a diferencia de volverse un poquito más like radicales. Eso hace de que el argumento quizá pueda ser más o menos marginal, pero entonces es ahí donde deben pensar bien antes de crearlos. Piénsalo como una obra de arte. Ustedes no solamente, si les dicen, por ejemplo, que hagan, no lo sé, como una obra, no van a hacer como lo más básico posible, sino que van a tratar de pensar en un argumento el cual pueda ser único, pueda ser distinto, diferente y que sea importante. No solamente decir como cosas que se les ocurrieron a la mente, sino pensar el porqué de las cosas o paso a paso para explicar por qué algo importa en general para toda la ronda, no solamente como que quizá un poquito o podría ser un poquito beneficioso o un poquito perjudicial. Y lo último es no pensar en argumentos antes de la moción. Aquí quizá el fraseo les puede extrañar un poco, pero es muy importante considerar lo siguiente. Al momento de considerar una moción, algunos lo que hacemos de frente y está mal, es decir, como que, este debate se trata sobre, por ejemplo, si es esta Cámara prohibiría los zoológicos, el lado a favor va a decir como, va a pensar directamente como que en el argumento uno, que es, deberíamos prohibir los zoológicos porque maltrata animales. Y el lado de oposición va a tratar de decir, no queremos prohibir los zoológicos porque esto permite que más personas puedan exponerse a más animales y puedan conocer más sobre su biología, sobre etcétera, de cosas de los animales. Quizá eso es bueno porque tienen cierto grado de intuiciones de qué deben debatir, pero muchas veces lo que pasa con esto es de que la gente se queda con esa idea y no la construye más. Simplemente considera el argumento que pensó en algún punto y dice, bueno, vamos a empezar a construir este argumento uno y luego este argumento 2 y luego este argumento 3 como tres cosas en separado, como queremos prohibir los zoológicos porque esto estresa a los animales, lo segundo porque contamina mucho porque la gente tira mucha canchita o ensucia mucho, y el tercer argumento digamos que es, no lo sé, como digamos que esos son los dos principales argumentos, ¿no? Como que mucho problema medioambiental y otro como que de estrés animal. Eso puede ser cierto, pero ustedes tienen que tener una estrategia clara, es decir, ustedes no solamente tienen que pensar en argumentos como algo que es bueno o algo es malo, y como que soltar esas ideas, sino que tienen que considerar una estrategia de lo que quieren debatir ustedes, o sea, como qué es lo que más les importa en la ronda para luego justificarlo. Porque pensar en 4 argumentos o 5 argumentos puede hacer de que ustedes pierdan mucho tiempo diciendo muchas líneas o muchas explicaciones que terminan siendo vacías o que les faltan muchas piezas, como por ejemplo más razonamientos o les falta mayor evidencia o quizá hay muchas cosas que están dichas, pero que no es clara qué tan importante es o cuál debería ser la más importante. Entonces, lo ideal es que ustedes primero desarrollen una estrategia antes de pensar en la cantidad de argumentos que quieren hacer y las cantidades de cosas buenas y malas que ocurren. Entonces, quizás es ahí donde ustedes primero quieren pensar en la prioridad que tienen sobre qué quieren argumentar y qué es lo que no quieren argumentar. Y aquí viene el segundo punto, sobre lo que mencionamos hace un rato de exclusividad y marginalidad. Con exclusividad se refiere a lo que tu cámara posee como beneficio, esa diferencia exclusiva, es decir, por ejemplo, volviendo a la moción de la discusión sobre privacidad versus seguridad, aquí es muy difícil pensar en un lado a favor que justifique bien por qué esa privacidad se mantiene dentro de su lado. Es muy poco probable que eso ocurra. Quizá el lado a favor va a querer lucharla y jalar muchísimo la cuerda diciendo, bueno, pero seguramente que la policía va a pasar muchísimos filtros y va a pasar entrenamiento para no estar revisando información y va a haber bloqueo de imágenes para evitar que, por ejemplo, se filtre información muy privada que pueda ser como más 18 o de alguna parte íntima de alguna persona, entonces vamos a bloquear esa información. Quizá van a querer justificar eso y van a querer decir, bueno, eso quizá tiene sentido. Pero seamos honestos, ¿es tan cierto o suena tan cierto de que eso ocurriría? Quizás sí, quizá no en todo el momento. Entonces es un poco menos probable de que eso sea exclusivo de su lado o que se pueda lograr defender en el lado a favor, ¿verdad? Entonces, quizá el lado a favor más bien tiene de exclusivo el beneficio sobre
la seguridad y tendría que ceder un poco sobre al menos la privacidad y luego compararse. Obviamente es un beneficio que es exclusivo y no imposible de querer hacer que ambos lados tengan un poquito de eso, pero venga, que es muy probable de que la discusión principal sea sobre por qué pierdes algo, pero ganas lo otro. Entonces, eso es lo exclusivo que tienes dentro de tu lado y el chiste del debate es entonces comparar eso que tienes exclusivo, eso que tu cámara tiene, esa diferencia que tú tienes particularmente. Y lo segundo es la marginalidad que estábamos hablando, que es quién tiene más de ese perjuicio y en qué medida. Por ejemplo, con marginalidad obviamente se refiere a la cantidad de esa estrechez que puede ocurrir al momento de desarrollar como que esto es bueno, esto es malo. Pensemos en corrupción, por ejemplo. Quizá en algún debate, a algún equipo se le ocurre decir como que, no, pero tu lado es más corrupto, porque ahora el alcalde X va a gobernar esta ciudad y pues va a hacer de que sea mucho más corrupta la ciudad por estos tres motivos, como que motivo uno, porque se le encontró antecedentes de haber hecho lavado de activos, número dos, porque tiene muchos familiares los cuales quiere proteger, y luego el otro lado te dice, no, pero ese alcalde es mejor, porque el otro alcalde que estaba era muchísimo más corrupto, porque digamos que quizá no tiene familia a la cual querer darle todo, pero es un egocéntrico porque se compró 5 iPhones y yo qué sé, X cosas. Pero además de eso, no solamente porque es egocéntrico, sino porque también porque también sigue estudiando y está en una maestría, la cual sin su sueldo, con su sueldo de alcalde no lo hubiera alcanzado, porque está en una maestría, por ejemplo, en Yale. Entonces es muy probable de que ese dinero como que de la nada desapareció, quizá lo hacía muy corrupto. Entonces es ahí donde es un toma y trae, ¿verdad? Como que importa muchísimo, en verdad, pareciera ser de que es muy desempatado ese problema de quién es más corrupto. Quizás sí, quizás no, depende mucho de la habilidad del debatiente, pero venga, que en muchas ocasiones estos problemas terminan siendo muy similares, como hasta cierto grado, a menos que en verdad lo justifiques muy, muy bien. Hay problemas que quizá no te harán ganar el debate, quizá en algunos debates sí, pero lo principal no es enfocarse en esas marginalidades que son muy chiquitas como en beneficio, o en probabilidad o en importancia. Entonces, eso es ahí donde considerar el argumento que tienes. Sobre el perjuicio que puedes conseguir, el beneficio que puedes conseguir, el perjuicio, por ejemplo, sobre corrupción, ¿verdad? O el beneficio sobre algún otro elemento que se les ocurra, como, eh, sí, básicamente es eso. No sé si hay alguna duda sobre esto hasta este punto. No tan seguro de que estoy siendo tan claro como para que no haya dudas, pero sí, no sé si um, alguien quiere preguntar algo, algún ejemplo, algo en general que les interese saber sobre esto. Vale, creía que no, entonces sigamos. Lo último a considerar entonces de la parte de argumentación es piensa en lo que quieres concluir con tu argumento. No solamente pienses la idea y la digas, que es lo que decía hace un momento sobre dar argumentos y solamente decir como que argumento uno, argumento 2 argumento 3, sino como piensa qué es lo que tú como estratega, tú como debatiente quieres decir, quieres llegar a la conclusión, como quizá mi línea es, yo quiero defender la diversidad de género y quiero mejorar la representatividad. Entonces, esa es tu conclusión final. Entonces, a partir de eso, tú quieres construir tus argumentos. Argumento uno, argumento 2, argumento 3. No solamente soltar como que ideas al aire que pueden ser importantes por distintas conclusiones. Entonces, como piensa siempre en la conclusión que quieres llegar antes de dar tus argumentos. Consideración número 2. Realízate múltiples preguntas. El mejor crítico eres tú mismo al final del día. Tú puedes hacerte múltiples preguntas como del si es tan cierto lo que digo, como quizá yo en la moción de esta Cámara prohibir los zoológicos, quiero justificar fuertemente por qué no quiero prohibir los zoológicos, porque esto permite de que las personas puedan tener mayor acceso a información y puedan entender mejor y tener mayor empatía con los animales porque pueden verlos y oírlos y olerlos y etc. Quizá aquí es donde quiero hacerme varias preguntas, principalmente antes de soltar mi argumento, y es, ¿qué tan cierto es de que la gente encuentra empatía exclusivamente en los zoológicos? Quizá hay otras formas de encontrar empatía con los animales, como michis en la calle, perritos en la calle, loros o bla.
Entonces quizás ahí donde yo quiero encontrar respuestas a mis preguntas que tengo, encontrar necesariamente si es de que mi argumento está bien construido o le falta evidencia, le falta sustento. Entonces ahí es donde yo me hago preguntas para ser crítico conmigo mismo. Aquí lo que sirve mucho es pensar en cómo el otro lado me respondería, como si es de que el otro lado, qué es lo que me quisiera criticar, qué es lo que obviamente cuando lo diga me va a decir como que, no, no, detente un rato, como esto es muy peligroso porque no tiene sentido lo que estás diciendo. Es ahí donde quizá tú quieres como considerar mucho eso. Lo segundo es de que no dejes que tu caso se sustente solamente en una razón. Es decir, eh, si bien un argumento se puede sostener por una razón, tú puedes dar varias razones y mejor todavía si es de que están bien justificadas, si es de que las mantienes al tanto. ¿Esto por qué? Porque quizá el otro lado te va a decir como que te tumba tu único razonamiento, como digamos que esta cámara prohibiría los cigarros y aquí lo que tú dices es prohibiríamos el cigarro porque el cigarro hace muchísimo daño a todos los órganos del cuerpo y oposición te dice como no lo prohibiríamos, como hay muchas cosas que te hacen mucho daño al cuerpo, como el alcohol, como las gaseosas, como los caramelos, chocolates y bla, y no lo prohibirías. Como quizás no solamente es un sustento alrededor de daños, sino que sea, quieres darle mayores capas a tus razones, como no solamente hace daño a los órganos de mi cuerpo, sino a los de los otros cuerpos de las personas, las cuales no quieren oler el cigarro. Entonces es ahí donde tienes que construir más y más razones para que sea más fuerte tu razonamiento. Y lo último es siempre ser comparativo. Los debates son ejercicios comparativos en sí mismos, si no simplemente seríamos nosotros parándonos y diciendo lo que creemos, lo cual no es lo ideal, porque aquí lo importante es llegar a discusiones las cuales permitan de que sean enriquecedoras, de que puedas compartir visiones, de que puedas comprender mejor las situaciones en general. Entonces aquí es importante compararse siempre a nivel de importancia, de probabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde importa muchísimo también considerar las comparaciones y que tu argumento esté de forma comparativa, como esto es lo que más importa por estos motivos, o esto es lo más probable por estos motivos. Siempre te permite siempre prevenir como para tener un argumento mejor sustentado. Eso sería como principalmente sobre la argumentación. Lo segundo son las refutaciones, que es la segunda parte de este taller. Eh, las refutaciones eh, sobre si son lo mismo que las respuestas. Primero, una refutación en sí misma se refiere a el acto y hecho de poder responder a algo en sí mismo, como la intención es lo distinto, probablemente, pero en general una refutación termina siendo muy similar a una respuesta, porque las respuestas en general lo que buscan es criticar algo del otro lado. Quizá lo que la respuesta quiere es poner en duda alguna afirmación o quizá la respuesta lo que quiere es decir que esa afirmación poco, no ha ocurrido hasta ahora en el statu quo, como en el mundo en general. Una refutación se refiere usualmente a la idea de responder en probabilidad o en relevancia si algo es probable o si algo importa o no. Esto luce, por ejemplo, como los ejemplos que daba hace un momento. Es como si esta cámara prohibiría los cigarrillos, eh, el lado en contra probablemente, el lado a favor probablemente, digo, perdón, el lado en contra diría probablemente como que si tanto quieren reducir como el problema sobre dañar los órganos de las propias personas, pues esto no importa tanto, porque luego tú puedes detenerte de fumar y puedes tomar tratamientos. Entonces, no deberías prohibir algo porque esto no es que dure para siempre. O también quizás no debes prohibirlo, sino más bien regularlo, lo cual hace de que tú no tengas que tener que la gente fume, sino que deben fumar en menor medida, simplemente para evitar daños colaterales o daños al propio cuerpo. Permite de que la importancia de prohibirlo deje de ser tan grande como querían decirlo en su momento. Entonces, eso es principalmente una refutación, como criticar la importancia, criticar la probabilidad de lo que están diciendo el otro lado. El valor de la refutación sirve muchísimo, principalmente porque, como decíamos hace un momento, debate es un ejercicio comparativo constantemente porque hay posturas a favor y posturas en contra. Entonces, aquí es donde ustedes quieren darle valor a su lado también,
porque no solamente quieren ustedes decir que su argumento es bueno, sino también criticar el argumento del otro lado para que el de ustedes reluzca más, para que el de ustedes sea más claro por qué es importa o por qué es mejor, por qué es único, por qué no es marginal, por qué es exclusivo, etc. Entonces, ese es el valor de una reputación, como el permitir de que esa comparación para el juez sea más sencilla en términos de saber si es de que algo es mejor, más importante, más probable, cualquier otra forma que se les ocurra para justificar sus argumentos al final del día para su postura, como de por qué su postura es la que estaba dando hasta este punto en la ronda. Eh, y lo que sigue entonces es el cómo deben responder. Aquí las respuestas se dividen en tres partes principales. Un segundo. Primero, para responder a una idea, tienes que tener una identificación del material contrario y sus falencias. Es decir, estos vacíos o fallos que están teniendo. Por ejemplo, no sé, déjenme pensar una moción. Eh, digamos que en la moción de esta Cámara se opone a la democracia y el lado a favor justifica que se opone a la democracia porque mucha gente termina votando por populismo en lugar de por la mejor elección posible para el pueblo. Eh, aquí como puede haber, y el lado oposición dice como, pero es mejor de que haya democracia porque así todo el mundo puede participar y todo el mundo puede compartir sus opiniones. Aquí puede haber ciertos fallos o ciertos vacíos en ambos lados, como puede haber ciertos fallos en justificar porque la mayoría de personas son populistas. Quizá no todo el mundo es populista, quizá lo mejor es de que la gente pueda tener distintos ideales o distintas perspectivas, como quizá hay cierta fracción de personas que pueden ser populistas, pero aquí viene el segundo paso, que es criticar esa importancia, por ejemplo, o criticar su probabilidad, como de, pues esto podría lucir exactamente como esto, pero digamos que oposición se para y dice, bueno, el lado a favor está en lo correcto, en que es cierto de que hay ciertas personas o ciertos grupos que pueden ser populistas, pero esto no es importante, porque que haya personas que sean populistas representa bien a la democracia, que implica de que distintas personas puedan responder a distintos intereses, personas que les interesa mejorar su casa con políticas económicas, personas que les interesa mejorar la agenda ideológica para que más personas puedan ser incluidas en distintos ámbitos, o personas que les interesa muchísimo el medio ambiente, que puedan también ser incluidas al momento de proteger a la tierra. Que exista populismo no es malo en sí mismo. Esto entonces no es importante para el momento de estar en contra de la democracia. Es un ejemplo de cómo justificar de por qué algo importa o no importa, por ejemplo. Otra opción también es criticar la probabilidad, como, claro, puede haber populismo, pero es muy bajo. El populismo no es sostenible en sí mismo, sobre todo porque mientras más medidas populistas hay, más competencia hay. Hay distintos partidos políticos los cuales buscan ser populistas, entonces que exista populismo en sí mismo eh, no hace de que haya un efecto malo en sí mismo. Es muy poco probable de que haya un efecto final, porque si a tanta gente le interesara en verdad ser populista, todo el mundo votaría simplemente por el partido que se le antoja y no por el partido que representa mejor al país. Entonces ahí es donde tú puedes criticar la probabilidad también. Y al final, después de criticar ese material, explicas qué repercusión tiene ese fallo que tuvo el otro lado. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la importancia de que haya populismo o no. Entonces, después de explicar por qué es de que es poco importante de que haya populismo o no haya populismo, aquí lo que ustedes pueden hacer es explicar. Entonces, el lado en contra tiene un gran problema porque esta razón en sí misma no es suficientemente importante para justificar su postura. O este razonamiento en sí mismo es muy poco importante por sobre todo lo que hemos dicho para justificar por qué la democracia sí se debe defender. Esa es una de las formas de explicar por qué, o sea, ese es el esquema básicamente de cómo dar respuestas. El primero es encontrar el fallo o vacío del material presentado. El segundo es criticar lo que ese material está diciéndose, como en su probabilidad, en su importancia. Y finalmente explicar qué es lo que hacía de conclusión esa repercusión, como ese fallo en sí mismo, como quizás un fallo gravoso, quizás un fallo que hace de que el otro equipo
no pueda justificar todavía su importancia o su probabilidad dentro del problema presentado. Y entonces es ahí donde pueden notar como la estructura principal de cómo hacer sus críticas. El primero identificar, el segundo criticar y el último es explicar. Y aquí hay dos tipos de respuestas. Una por omisión, es decir, hay una ausencia o vacío de explicaciones. Y la segunda es el error directo, que es la explicación errónea en probabilidad de otros factores que existan dentro del discurso del orador que está en contra tuyo. El que ahorita he dicho es como principalmente errores directos, ¿verdad? Como problemas de probabilidad, problemas de importancia. El primero, que es omisión principalmente, es, por ejemplo, eh, como hay una falta o hay un vacío de explicar que algo va a ocurrir, como digamos que, digamos que explica por qué es importante que Estados Unidos deje de negociar con China, por ejemplo, y dice que China es muy vengativo y probablemente va a realizar algún accionar si siguen involucrándose con ellos fuertemente. Eh, Probablemente esto puede ser intuitivo, pero quizás no hay explicaciones detrás, como, bueno, quizás China sí es un poco vengativo, pero venga, no hay explicaciones detrás de por qué eso es cierto o por qué eso ocurre. Eh, es aquí donde ustedes identifican que hay un vacío para justificar ese argumento o ese material que tiene el otro equipo, entonces ustedes le critican la ausencia, como, ¿les parece razonable de que eso va a ocurrir? ¿O en verdad esta explicación les parece coherente? Está vacío hasta este punto de la ronda, el otro equipo no lo ha justificado. Esto hace de que hasta este punto solamente quede una afirmación, que esa es la explicación de la repercusión, como esto solamente es una afirmación de lo que han presentado, no necesariamente una explicación total de por qué eso es probable al final del día. Y eso es como de las principales formas de hacer una respuesta. Aquí hay un paso a paso básicamente también sobre cómo hacer las respuestas, que es como más o menos lo que venía diciendo más o menos, que es el enunciar lo que dijeron bajo las propias palabras del otro lado, como si el otro lado dijo, vamos a evitar de que haya un conflicto entre Estados Unidos y China, ustedes dicen desde oposición como lo que el otro lado nos ha dicho es de que van a evitar de que haya un conflicto Estados Unidos-China. Y aquí lo segundo es mostrar el problema, como el problema con esta argumentación es la siguiente, y ahí explican el problema, quizá es un problema como que quizá es un problema sobre probabilidad, como el problema con su argumentación es de que China nunca se buscaría meter con problemas de guerra contra Estados Unidos porque no le conviene ahorita por situaciones económicas, por situaciones de uniones, por situaciones como de beneficio mutuo. Entonces, es ahí donde ustedes explican ese problema y concluyen con eso, como, por lo tanto, la consecuencia lógica de esto es de que el lado a favor no ha logrado demostrar por qué eso es probable, más bien es todo lo contrario, es muy poco probable de que lo que dicen ocurra. Por tanto, nuestro lado se sostiene todavía, por ejemplo, es algún tipo de esas cosas. Es como principalmente la división de respuestas que existen. Las que vengo mencionando es como la división sobre la probabilidad de importancia, que es como las más comunes en general, pero eso, como el primero es la probabilidad, como los incentivos, las capacidades, las tendencias u otros, como digamos que el incentivo otra vez, ¿no? Como el argumento de China y Estados Unidos se van a meter a la guerra, como van a hacer una guerra directa con bombardeo y todo, pero siendo sinceros, ¿China tiene incentivos a hacer eso? ¿Estados Unidos tiene incentivos a hacer eso? Probablemente no. Probablemente tiene incentivos a discutir, sí. Probablemente se meta uno con otro arancel, probablemente. Eh, que esto puede escalar un poco, muy probablemente también. Llegan a bombardeos, déjenme, o sea, como que hay que chequearlo un poco más, ¿verdad? Entonces la probabilidad quizá es ahí donde puede ser un poco más discutible. La segunda, que también es muy conocida, son las capacidades. Como digamos que mi emoción es, esta cámara cree que eh, esta cámara cree que Gerson debería jugar Fortnite 4 horas al día para subir de rango. Y es aquí donde el lado a favor, por ejemplo, que está a favor de que yo juegue 4 horas al día Fortnite para subir de rango, eh, diría como, ok, puede que sí tiene intereses en hacerlo,
incluso le gusta jugar, pero venga, ¿verdad? Tiene las capacidades para realizar eso. Probablemente no, como porque se estresa mucho, no le gusta perder. eh, Sí, no, sí hay una oposición, porque las capacidades que existen para eso mismo pueden ser bastante bajas, porque quizás es una persona que se estresa mucho, quizás es una persona que su teclado le va muy mal, que le falta tiempo para concentrarse y bla. Es otra forma de atacar la capacidad. Y eso como principalmente los análisis que brindan sobre la crítica de las probabilidades, sobre el por qué algo es posible o no. Lo segundo es la importancia, que es como la intensidad del daño. Digamos que, em, no sé, nuevamente con... sí, digamos que otra vez con la moción de los zoológicos, como esta cámara prohibiría los zoológicos. Aquí el lado a favor dice otra vez que esto hace un estrés significativo a los animalitos que se ven, no sé, como atacados por lo, yo qué sé, como quizá mal cuidado por el mismo zoológico o que se ven estresados por la misma gente que les grita, niñitos que tiran canchita o popcorn, eh, y señoras enfadosas que les gusta tomarse fotos con todo cosa que ven. Entonces eso hace que muchas veces se estresen. Y el lado en contra, lo que dice es, bueno, quizá es cierto que se estresan, pero cuando prohíban los zoológicos, lo que va a ocurrir es de que los van a mandar a probablemente otro lado, quizá los pueden mandar, los pueden liberar y dejar al aire libre, lo cual puede llevar de que los llevan al circo o hagan una caza furtiva a estos animales o puedan ser muy poco protegidos, lo cual termina siendo de que esos tigres también se vean fuertemente estresados donde sea que estén. Entonces, esta intensidad del daño no es tan grande, porque ese estrés puede ocurrir en ambos escenarios. Pueden correr fuertes riesgos, pueden correr estrés grande, pueden tener malos cuidados en ambos lados. Entonces, quizá la intensidad de ese daño no es tan grande como ustedes quieren hacernos creer. Por ejemplo, irreversibilidad también, que es uno de los criterios que también mucha gente usa para la importancia, que es como, es importante que algo ocurra porque si es de que, o sea, que es importante que algo no ocurra porque si esto ocurriese, esto no podría resolverse nunca más. Digamos que, no lo sé, como eh, esta cámara vendería su casa, por ejemplo, como, eh, claro, como esta cámara, esta casa siendo, yo qué sé, como un comerciante que se acaba de ganar la lotería, vendería su casa. Eh, y aquí como el lado a favor quizá argumenta como, sí, es bueno que venda su casa porque esto le permite tener mayor dinero y puede ponerlo todo en el banco y aumentar su cantidad de dinero. Y el lado a favor, y el lado en contra puede decir, oye, ten cuidado, si vendes tu casa, pierdes la única oportunidad que tienes para tener un sustento en el caso que puedas perder tu dinero que has recopilado. Quizá en algún momento te roban la tarjeta o te roban alguna de tus cuentas o hacen algún ataque de ciberseguridad y ahí fuiste. Ya no tienes oportunidad de tener otra casa otra vez hasta sepa Dios cuándo para tener que ahorrar. Es muy fuerte el daño, capaz incluso irreversible. Entonces, ten muchísimo cuidado al momento de argumentar si es de que es cierto de que deberían vender su casa, porque quizá es lo único que tienen para sostenerse al final, ¿verdad? Eh, y es así algunos de los tipos de formas para criticar la importancia, para criticar la probabilidad. Y eso es como principalmente las ideas alrededor de... tengo un segundo, creí que había un slide más. O quizá no se copió, pero tengo un segundo. No, sí, ahí está todo. Y eso creo, tengo un segundo, otra vez volver a subirlo. Y eso sería como principalmente la idea alrededor de cómo deberían argumentar, cómo deberían dar respuestas o considerar respuestas, cómo construir los casos. Y no sé si hay alguna duda sobre esto, como sobre la argumentación, sobre la refutación, los tipos de refutación, los tipos de argumentación. Um, ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Oli?
¿Alguien me confirma que se me escucha? Ah, fantástico, muchas gracias, Marco. Em, pero sí, no sé si hay alguna duda, en verdad, sobre todo esto. Ah, si no, creería que no hay ninguna duda. Y pues nada, espero en verdad que esto les pueda servir muchísimo. Estoy segurísimo que les va a ir súper, súper bien. Ah, esperen, creo que hay un micro prendido. Sí. Ah, no, creo que es Alejandro solamente, perdón. Creería que esto les puede servir muchísimo para armar sus casos para el Nacional de Guatemala, alrededor de cuando hagan argumentos, creen argumentos, cuando se enfrenten al otro equipo y piensen en respuestas o refutaciones y quizás se encuentren un poco nerviosos en un comienzo, pero créanme que es totalmente común de tratar de confrontar a otro equipo, a otras personas. Esa es como la principal idea sobre ese taller, que sepan exactamente qué hacer al momento de cuando entren al torneo, cómo construir, qué ideas se les ocurren, soltar ideas, discutir con sus compañeros, eh, y luego soltar críticas hacia el otro lado, ¿verdad? Como para que ustedes se sostengan como el mejor equipo dentro de la sala y puedan pasar a clasificatorias y demás. Espero que esto les pueda servir muchísimo también. Incluso si no es para debatir, es para en general la vida cotidiana. Eso también aplica para situaciones como las que mencionaba, como si en algún momento ustedes consideraron jugar Fortnite o vender su casa u otras cosas, ahí es donde ustedes pueden considerar la discusión como de, esto es irreversible, esto es un poco complicado, algo no debería considerarlo en primera instancia. Entonces es eso solamente. Espero que les pueda servir muchísimo y siempre que deseen contactar conmigo, pueden escribirme a mi número privado para cualquier duda o cualquier cosa y les deseo lo mejor, honestamente. Y eso sería todo. Muchas gracias, Gerson, por ese increíble taller. Siempre sirve de mucho ir aprendiendo más cosas y más con personas que tienen tanto expertise en debate. Bueno, chicos, muchas gracias por este taller. Siempre les recomendamos, por favor, estar pendiente a las redes sociales, ya que así como ahorita que se dio el caso de que hubo un pequeño confusión en el horario, siempre, por favor, estén pendientes de las redes sociales y del grupo. Y nos vemos el día martes, si no estoy mal. Gracias, nos vemos. Muchas gracias.